Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes moderando este panel Tecnología, Regulación y el futuro de la energía. Definitivamente el futuro de la energía en nuestro país es uno en el que vayamos una tendencia hacia la democratización y una descentralización del mercado eléctrico mayorista. ¿Cómo logramos pasar de tener 5 o 10 generadores grandotes a tener 10 millones de hogares y de pequeñas y medianas empresas que estén activamente participando en el mercado eléctrico mayorista? Todo esto desde una visión de qué es lo mejor para nuestro país en términos ambientales y cómo también lo logramos teniendo ahorros y siendo más eficientes energéticamente. Pero también ese futuro de la energía tiene que tener un factor primordial, que es que tiene que estar centrado en las personas. Tenemos que ver cómo logramos incorporar, cómo logramos tener un modelo de desarrollo inclusivo que beneficie a todos y a todas los mexicanos. Y en ese sentido, pues es fundamental el uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías de generación, que vaya estando el almacenamiento, el hidrógeno verde, que sean más eficientes cada vez los paneles solares. Y para todo eso tenemos que tener un regulador que vaya a la par del mercado, que vaya poniendo la regulación y las reglas del juego para que puedan estar estas inversiones y pueda haber una certeza y una certidumbre para todos los empresarios. Y en ese sentido, pues para mí es un honor compartir este panel con tan honorables ponentes, y voy a empezar presentándolos. Todavía falta uno que está en el tráfico, pero ahorita llega y ahorita lo presentamos, pero ahorita se incorpora llegando. Empiezo presentando al secretario de Economía de la Ciudad de México, Abdallah Akabani. Bienvenido, secretario, muchas gracias. Él es licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con diversos diplomados en Desarrollo Regional por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Desarrollo Comunitario por la Escuela Nacional de Trabajo Social, en Historia Económica de México e Historia Económica Global por el Banco de México, en Administración Pública por el Claustro de Sor Juana, así como en Análisis Político en la Cámara de Diputados. Con más de 25 años de experiencia en el sector público, ocupado diversos cargos, entre los que destacan director de Asistencia y Desarrollo de la Secretaría de Gobernación, jefe delegacional en Benito Juárez, director general en Análisis de Programa de Apoyo al Campo de Zagarpa, director general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Desde el mes de octubre del 2019 fue designado como secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México por la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. A la par de su actividad pública se desempeña como empresario del sector mueblero. Bienvenido, secretario, muchas gracias. También aprovecho para presentar a Bruno Ortiz. Bienvenido. Bruno Ortiz es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, con amplia experiencia en la implementación de proyectos estratégicos en empresas líderes como AT&T, Grupo Presidente y Red Energy Group. Durante más de 13 años ha trabajado de cerca con la alta dirección para contribuir en el crecimiento sostenido de las empresas. Como CEO de Red Energy Group, durante los últimos 7 años, Bruno ha liderado el desarrollo de más de 150 proyectos de generación solar, almacenamiento de energía y movilidad eléctrica para el sector comercial e industrial, así como el desarrollo de plataformas de monitoreo y control de energía para una mayor eficiencia de los clientes tanto en México como en Estados Unidos. En la parte comercial ha liderado el cierre de más de 200 megawatts de generación y almacenamiento de energía para una gran diversidad de clientes en diferentes industrias. Bruno, bienvenido. Argenis Bausa, ya llegó, bienvenido. Hola, perdón, no te preocupes. Presento a Argenis Bausa, quien es socio líder digital de Lighthouse de KPMG para el clúster de México y Centroamérica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diversas posiciones de liderazgo relacionadas con consultoría de transformación y de operaciones, desarrollando proyectos en diversos países de América Latina, colaborando con empresas de diferentes industrias como manufactura, agroindustria, servicios, retail, entre otras, en proyectos de transformación enfocados en la generación de valor. Argenis se especializa en ayudar a las empresas a transformarse digitalmente para ser más exitosas,
utilizando, entre otras cosas, servicios de retail, entre otras cosas, ayuda a las empresas para ser más exitosas utilizando enfoques innovadores. Es invitado frecuentemente como orador en eventos relacionados con transformación digital y operaciones. Asimismo, publica periódicamente artículos con puntos de vista sobre temas relacionados. Argenis, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Por último, Octavio Barreiro, bienvenido. Octavio Barreiro, aquí un segundo. Listo. Octavio Barreiro es un profesional ambiental con 15 años de experiencia en evaluaciones, gestión, permisos y cumplimiento ambiental y de sustentabilidad, principalmente para la industria energética, farmacéutica y agroquímica. Tiene una maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de East Anglia en Reino Unido y es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana de México. Octavio, bienvenido, muchas gracias por... ¿Ya pusieron el anuncio? Listo. Bueno, pues arrancamos con este panel. Primero, la primera va para Argenis. Argenis, con este contexto de las tecnologías, la sustentabilidad, y ahora que la tendencia de los edificios sostenibles en toda la arquitectura y el desarrollo, ¿cómo juega el Internet de las cosas en edificios sostenibles y cuáles son las soluciones para la gestión eficiente de los recursos? Gracias. Me voy a ir un poco para atrás, ¿no? Yo creo que hay tres tendencias importantes que están afectando todo este tema de la tecnología en el sector, ¿no? La primera es el cambio climático. Todos sabemos qué está pasando. El aumento de la temperatura de la Tierra, todo esto. Y el segundo tema es el tema de la propia tecnología que está cambiando radicalmente. Y lo vemos con el ChatGPT famoso y otras herramientas. Y otro tema que afecta sobre todo a este sector es el tema de la geopolítica. Entonces, eso ha generado, desde el punto de vista tecnológico, varios temas. Uno es descentralización, que ya lo han platicado, cómo distribuyo más la generación y la distribución. La otra es la descarbonización, ¿no? Cómo bajamos la emisión de CO2. O, como escogen algunos, lo capturo y lo almaceno bajo tierra, ¿no? Esa es alguna solución también que está saliendo. Temas como nuevas tecnologías que están saliendo. Entonces, todas estas tecnologías que están surgiendo es una respuesta al dinamismo del propio sector. Uno de ellos es IoT, vamos a hablar un poco en más detalle de eso, pero el otro es inteligencia artificial, Big Data, hay muchas tecnologías que están surgiendo. Entonces, la invitación allí a todas las empresas del sector es cómo hacemos, sobre todo aquí en México, para apalancar la tecnología que nos democratiza mucho en la eficiencia, para nosotros ser una punta de lanza en ese tipo de temas. La tecnología nos va a hacer diferente. Este es un sector, yo me recuerdo, yo nací en Venezuela, haber trabajado en plataformas petroleras y muy remotas, son utilidades que están en lugares lejanos y en algunos casos peligrosos. Entonces, la tecnología tenemos que utilizarla para ayudar a nuestra gente a que trabaje en temas más estratégicos, no estar en un sitio remoto en peligro. Tuve amigos incluso que murieron en plataformas petroleras en su momento. Entonces, ahí la tecnología es una palanca importantísima. No le tengan miedo a la tecnología. Una persona decía, no le tengas miedo a la inteligencia artificial, tenle miedo al que sabe cómo usarla. Entonces tenemos que aprender nosotros a cómo utilizar todos estos elementos para ser cada vez más eficientes, para ser más productivos y para ser, ahora sí, un líder dentro de un mercado. Ya no estamos compitiendo contra nosotros mismos, estamos compitiendo contra el mundo. Entonces tenemos que convertirnos en los diferentes elementos del sector energético en líderes que busquen obviamente el tema de sustentabilidad, pero también el hecho de ser más productivos en su generación y distribución. Muchas gracias, Argenis. Me gustaría puntuar, totalmente de acuerdo. Creo que aquí pues estamos los del América, los de las Chivas, los del Cruz Azul, pero al final del día todos somos la selección mexicana, ¿no? Y estamos compitiendo contra el mundo y es como tenemos que trabajar en conjunto. Bruno
Bruno, si nos pudieras platicar la tecnología, el almacenamiento de las baterías, cómo juega el tema de inteligencia artificial, nuevas tecnologías de generación, blockchain, platícanos un poco, por favor. Seguro, y primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con gente con trayectoria como ustedes. Bueno, creo que el panel pasado se habló mucho de almacenamiento de energía. Fue un panel muy completo. Manuel, muchas felicidades. Creo que mejor les voy a platicar yo de los rumores de la Fórmula 1, que a lo mejor hace que el Checo Pérez quede campeón este año, ¿no? Realmente, a mí me gustaría platicar un poquito a lo mejor de cómo hemos visto, sobre todo el impacto económico o en los retornos de inversión de este tipo de tecnologías a través del tiempo, ¿no? Solamente para platicarles un poquito, de diciembre del año pasado para acá, en almacenamiento de energía, hemos visto una reducción de hasta un 30% de la tecnología. O sea, es algo que justamente se planteó hace rato, ese rumor o esa idea de que las baterías siguen siendo muy caras, no es cierto. No, ya vemos retornos de inversión que van desde 2.5 años hasta los 5 años. Si bien es cierto que no aplica para todos, ¿no? Y es algo que sí tenemos que nosotros como usuarios finales, dependiendo de la solución que buscamos, tener una estrategia y un análisis energético para poder determinar si el almacenamiento de energía te conviene o no te conviene, porque hay muchos perfiles de carga que actualmente no les conviene. Bueno, me gustaría sumar quizá un par de diferentes soluciones al almacenamiento de energía que no se platicaron hace ratito, que por ejemplo, sé que en esta sala hay mucha gente de la industria hotelera, ¿no? Para digamos que emergencias naturales o sobre todo hoy en día en el Caribe, para huracanes o desastres naturales, el almacenamiento de energía ha jugado un rol muy importante, y en países caribeños cada vez se aplica un poco más, porque ayuda en lo que se restablece la red, en lo que empieza a haber una estabilidad después de este tipo de situaciones lamentables, ha jugado un rol muy importante. En un segundo aspecto que me gustaría platicarles son las microredes. Si bien sabemos que hay lugares en México que no llega la infraestructura eléctrica, ha sido un aliado muy importante para tú poder poner tu generación de energía, ¿no? Llamémosle como le llamemos, puede ser sustentable, ¿no? Solar, eólica. Se puede tener un tema de almacenamiento de energía que las baterías cada vez van a jugar más un papel importante en esta transición energética. Con algunas soluciones como estas llegaron para quedarse, ¿no? Las baterías son las que te van a ayudar a dar esa potencia que ustedes necesitan para poder echar a andar ciertas cosas. Y ahora bien, esto digamos que son soluciones que están conectadas a un centro de carga. Sin embargo, hoy en día tenemos muchos retos que seguramente vamos a platicar ahorita más adelante en la matriz energética del país, ¿no? Donde es muy conocido que las líneas de transmisión en muchos nodos están saturadas. Entonces, en otros países actualmente se tienen soluciones donde el almacenamiento de energía, el almacenamiento de energía funciona para desahogar esas saturaciones de red, y una vez que pasan las saturaciones, funcionan como una planta de generación y vuelven a inyectar a la transmisión, ¿no? Entonces, de este tipo hay muchas soluciones que se pueden explorar. Yo lo que recomendaría es que cada uno de nosotros, desde nuestro perfil de usuario, analicemos y tengamos una estrategia para determinar si alguna de estas soluciones puede o no funcionar. Muchas gracias, Bruno. Octavio, que eres el encargado en el Bayer de la protección ambiental, ¿nos puedes platicar, por favor, cómo influye el medio ambiente en la toma de decisiones en tu empresa? Sí, gracias. Bueno, pues digamos en este panel me toca ser el usuario de energía o la empresa que utiliza mucha energía. Entonces, pues digamos respecto a la pregunta, ¿cómo el medio ambiente influencia? Yo creo que Bayer, estando en el sector farmacéutico y en el sector de la nutrición, en el sector agrícola, tiene inherentemente ya cuestiones medioambientales que tienen que incluir. Y entonces, por un lado tenemos pues estas dos realidades, el medio ambiente con todos los retos que todos enfrentamos, en el sentido de el cambio climático, por ejemplo, sabemos que es la mayor amenaza a la seguridad alimentaria, es también la mayor amenaza al agua. El agua, por ejemplo, como el elemento que nos está enseñando todos los días cómo se ve y cómo se va a sentir el cambio climático en las próximas décadas.
ambos lados del espectro. Por un lado, con sequías, con escasez de agua en muchos lugares donde operamos y en las ciudades, aquí lo estamos viendo en la Ciudad de México. Por otro lado, con inundaciones, con desastres naturales cada vez de más intensidad. Entonces tenemos este, pues, digamos, contexto y estos retos, y por otro lado está Valle. ¿Qué hace Valle? Bueno, Valle está en el sector agrícola, principalmente es una de sus divisiones más fuertes, en donde el consumo de agua implica el 70% del consumo global para el crecimiento de alimentos. Por un lado tenemos eso, por otro lado pues tenemos la capacidad entonces de diferenciar cuánto carbono y cuánta agua se está consumiendo en nuestros procesos. En ese sentido, pues hay que alinear estas dos realidades, y me parece que las decisiones de negocio que se toman hoy en día por parte de Bayer en un pues, ambiente regulado intensamente en materia ambiental, tenemos operaciones en muchos países, y la legislación, los impuestos estatales que ahora estamos viendo en México, por ejemplo, también implicarán que tengamos que enfocarnos en temas energéticos, en temas de ahorros, en temas de emisiones, además de todos los requerimientos que vienen de la Unión Europea, por ejemplo, los reportes ambientales que siguen creciendo con aseguradoras, con agencias calificadoras, con bancos. De modo que si hacemos este análisis entonces y enfrentamos estas dos realidades, pues queda claro que cada decisión de negocio termina siendo una decisión que está ligada al medio ambiente, ¿no? Entonces, si pensamos en dónde producir un nuevo producto, por ejemplo, tenemos que pensar en cuánto carbono se emite. Entonces, pues es una decisión de carbono. Si pensamos en un nuevo proceso o en una nueva tecnología, tenemos que pensar en la disponibilidad de recursos hídricos, por ejemplo, en ese lugar, y entonces también es una decisión de agua. Si lanzamos un nuevo producto, por ejemplo, para protección de cultivos, tenemos que pensar en las implicaciones de salud y sociales, entonces es también una decisión social. Entonces, digamos, para cerrar esta pregunta de cómo influye el medio ambiente, me parece que está integrada totalmente en la estrategia de una empresa que tiene una cadena de suministro además enorme, y que sigue enfrentando estos retos. Muchas gracias, Octavio. Secretario, con esta introducción, temas del agua, contaminación, y sobre todo con el reto que enfrentan las entidades federativas al ser la energía un tema de ámbito federal, en donde pues, bueno, están las instituciones del Estado, los reguladores, el operador, transportista, distribuidor. ¿Cuáles son las herramientas, qué proyectos puede llevar a cabo la entidad federativa y con el panorama ambiental actual de la Ciudad de México? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En la Ciudad de México, desde que arrancó esta administración, se presentó a la ciudadanía y sobre todo al sector energético y a todos los ambientalistas un plan de combate a la contaminación, de transición energética, de electromovilidad, llamado Ciudad Solar. Eso lo hizo la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, un evento que realizamos donde se presentó el proyecto de gobierno. Es decir, lo que hemos hecho en la Ciudad de México ha sido conforme a lo planteado desde el inicio de esta administración. No hay ningún tipo de improvisación, sino por el contrario, apegado a este proyecto. El proyecto Ciudad Solar, en lo que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico Mexicano, tiene como papel fundamental impulsar la transición energética en el sector privado. Nosotros hemos capacitado a muchos instaladores de paneles solares para cerrar el círculo de compra, venta e instalación, tanto en los hogares como en las empresas y oficinas, para que tengan la confianza de recibir a los instaladores certificados por la propia Secretaría. Era una parte de la cadena que necesitábamos cerrar para que puedan ingresar a los hogares con toda confianza en las instalaciones, oficinas, edificios, etc. Igualmente, impulsamos a través de créditos la instalación de paneles solares en las viviendas, es decir, que puedan adquirir un crédito y en lugar de pagar la luz, pagan lo que corresponde a los activos que son básicamente toda la instalación en materia de paneles solares.
Igualmente impulsamos la electromovilidad desde el sector público con el cablebús en Iztapalapa, con el cablebús en Gustavo Amadero, con líneas de metrobús totalmente eléctricas y la renovación de los trolebuses que todos conocemos, con casi 500 nuevos trolebuses eléctricos ya con baterías, de tal manera que es un impulso importante a la electromovilidad en la ciudad. Tú me preguntabas, bueno, ¿cuál es la aportación de un Estado en este sentido? Y bueno, pues creo que puede ser mucho si hay un compromiso real por parte de sus autoridades en esta transición energética que es irremediable. Y por supuesto, lo que hicimos en la central de abasto, e igualmente en otros mercados públicos de la ciudad, instalamos paneles solares en los techos de la central de abastos, 20 hectáreas de paneles solares que van a reducir dramáticamente la contaminación, sobre todo en esa zona, e igualmente va a surtir electricidad, energía limpia a más de 10,000 hogares alrededor de la propia central de abasto, así como a instalaciones públicas y privadas que colindan con esta central, que es una de las más grandes mercados del mundo, si no es que el más grande, es uno de los más grandes. En cuanto a quisiera señalar, igualmente instalamos plantas de biodiesel para poder transformar el aceite usado de diferentes cocinas, mercados públicos, restaurantes, etcétera, y transformarlo en diésel, y este diésel lo utilizamos en los camiones que se utilizan para transportar a los trabajadores y a toda la comunidad en la propia central de abasto. Hay muchos ejemplos más. Lo que quiero señalar es que tenemos un proyecto claro de lo que es la transición energética en la Ciudad de México, que no hay confusión de nuestra parte, que la doctora Claudia Sheinbaum en su momento con mucha claridad expuso que lo estamos cumpliendo tanto en materia de movilidad, como en los otros aspectos relativos a la transición energética. Y yo creo que se puede adoptar una entidad federativa y que no toda la carga debe ser del gobierno federal, sino que es una responsabilidad compartida, y en ese sentido hemos cumplido con nuestro compromiso en el combate a la contaminación y en la transición energética. En el siguiente punto, si me lo permiten, voy a platicar luego de los proyectos a futuro, pero también de cómo es posible avanzar coordinadamente las autoridades locales y federales en una transición energética ordenada y transparente. Muchas gracias, secretario, muy claro toda la labor que están haciendo, y creo que eso es fundamental, el que los estados y municipios también empiecen a implementar acciones en ese sentido, y que no todo quede o recaiga en la federación. Argenis, empezamos contigo el segundo bloque. Platicabas un poco sobre la descentralización, cómo lograr que el medio ambiente, cómo lograr que tengamos 10 millones de hogares, pequeñas y medianas empresas, edificios, cómo aprovechar el Internet de las cosas para que podamos ser más eficientes en temas de energía en estas microredes, generación en sitio. Buenísima, buena pregunta. Yo creo que voy a empezar quizá con un par de hechos, ¿no? Y creo que son evidentes. El primero es que la demanda de energía no va a bajar, eso no va a pasar, va para arriba y va a seguir subiendo. Sobre la población, sobre las necesidades, sobre la industria, eso va a seguir subiendo. La segunda que yo diría es que si seguimos haciéndolo como hacemos ahorita, nos estamos yendo de cráneo, ¿no? Vamos mal. Entonces tenemos que utilizar la tecnología para darle una vuelta a cómo cumplir con esa demanda que va a ser creciente de una forma más efectiva y eficiente, como que dijo el secretario. Entonces, una de las tecnologías, hay muchas más, pero una de las tecnologías es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas lo que hace es conectarnos a diferentes medidores,
sin contar el vecino al lado que seguramente se encuentra al lado, ¿no? Entonces hay 20 cosas mínimo conectadas al internet. Se espera 2030 600 cosas en sus casas conectadas a internet. Entonces se imagina, bueno, no son más vecinos, son más cosas. Entonces se imagina la cantidad de información que trae eso, ¿no? El refri, la estufa, el calentador, la tele, todo eso conectado. Ustedes, ese relojito que tienen ustedes está conectado a internet, están midiendo ahí la pulsación, todo, ¿no? En su momento los autos van a estar conectados también al internet, ya están conectados. Entonces toda esa información lo que nos va a servir es para ser más eficientes. Eso desde el punto de vista de nuestra vida diaria, ¿no? Cómo todas estas tecnologías nos van a ayudar a ser más eficientes, más sostenibles este consumo de energía, porque no va a bajar de los autos. Y del lado industrial también hay muchas soluciones basadas en Internet de las Cosas. Como digo, hay otras tecnologías, pero el Internet de las Cosas nos permite saber, por ejemplo, yo me acuerdo ver en Chile hace como unos 3 años, la línea era una línea de producción de salchichas. La línea de producción sabía, la línea de producción, no el operador, sabía cuándo tenía que ser mantenido, programaba la cuadrilla de mantenimiento y se paraba con antelación para que entrara la cuadrilla, ella solita. Entonces ya prácticamente no hay intervención humana, es muy eficiente. No estoy hablando de Europa, estoy hablando de Chile. Entonces es mucho más eficiente, hay un menor consumo de energía. Entonces imagínense el potencial que tiene eso desde el punto de vista industrial, en mantenimiento, en consumo de energía, en factor de potencia, en horarios, en todo ese tipo de temas. Y tener toda esa información nos lleva entonces al famoso inteligencia artificial, que nos va a permitir tomar ese tipo de decisiones durante el día y ser mucho más eficientes en el uso de la energía. Obviamente también tenemos que trabajar del lado de producción con nuevas tecnologías renovables que van a ir surgiendo, explotarlas más. Todavía tenemos muy poca participación de la energía renovable, seguimos siendo allí un poco adictos del combustible fósil y del carbón, pero nos estamos moviendo, el mundo se está moviendo. Nuestros hijos no nos van a permitir seguir siendo como somos. Nuestros millennials, nuestros Gen Z no van a permitir que sigamos siendo así. Entonces tenemos que irnos moviendo para allá. Y la tecnología, lo sigo diciendo, va a ser fundamental en este cambio que viene. Vienen cambios y escenarios súper interesantes. Nos vamos a asombrar de las cosas interesantes que vienen hacia adelante. Muy bien, Argenis. Total, no podría estar más de acuerdo. Me parece que también las empresas, los consumidores tenemos una gran responsabilidad. También tenemos que ponernos la cachucha mental y ver qué medidas, cómo colaboramos, cómo consumimos eficientemente, cómo cumplimos el código de red, cómo cumplimos con la regulación, cómo autorregularnos, no esperar a que nos regulen y ser sostenibles con el medio ambiente. Me parece que eso es fundamental. Secretario, ya nos comentaba, si nos pudiera explicar con los retos energéticos del país, ¿cuál es su visión que debe de existir desde lo local y lo federal? Sí, bueno, vamos a hablar, digamos, del país, un futuro inmediato. Yo creo que para avanzar a nivel nacional en la transición energética que nuestro país requiere, lo primero que tenemos que hacer es quitar y hacer a un lado a los maniqueos, a los que dicen que solamente hay 2 caminos, o combustibles fósiles o energía limpia. Eso es un falso dilema. A esas hay que hacerlos a un lado porque estorban. Nosotros necesitamos dialogar, autoridades e iniciativa privada para encontrar los caminos en un marco general y en acciones específicas a nivel regional. Como ya se mencionó, los combustibles fósiles van a seguir utilizándose, no los podemos dejar de utilizar, pero también necesitamos obligadamente avanzar en la transición energética. Son 2 carriles diferentes, no es uno u otro como nos quieren hacer ver algunas personas. Son los que estorban. Vamos a avanzar
en el camino correcto. Y bueno, en ese sentido, creo que hay una instrucción fundamental del presidente cuando señala que no hay que construir zonas económicas o polos de desarrollo económico solamente, sino hay que construir polos de desarrollo económico integrales. Por ejemplo, todo el corredor transísmico, ¿qué se están construyendo? ¿Parques industriales? No, polos de desarrollo integrales, donde quienes van a trabajar ahí cuenten con todos los servicios, vivienda, hospitales, en fin, cultura, recreación, etc. De lo contrario, vamos a crear conflictos y en lugar de avanzar en una transición energética integral y humana, como aquí ya se ha señalado, que hay que pensar a final de cuentas en el bienestar de las personas que son quienes componen finalmente una economía. Entonces, avanzar en ese sentido e ir acompañado de una transición energética inteligente. De tal manera que, como ya lo señalé, no hay marcha atrás, hay claridad en lo que requiere este país en materia de suficiencia energética. Tenemos algunos rezagos, pero sí estamos avanzando en el suministro de energías limpias para la industria, para el comercio y para las zonas urbanas. Eso es algo que no podemos negar y que tenemos que avanzar y que es muy claro para la siguiente administración. Ese es el futuro que yo considero y que tenemos que hacer compatible con las administraciones de las entidades federativas. Eso está sucediendo en Nuevo León, está sucediendo en Durango. Ahora hay una mayor repartición en la inversión extranjera directa, del 100% de la inversión extranjera directa. Por primera vez en la historia está ocurriendo que hay casi la mitad de la inversión se está yendo al sureste de nuestro país, y eso es un dato muy importante que refleja un desarrollo económico homogéneo en todas las zonas económicas de nuestro país. No todo se va al norte, no todo se va a la frontera con Estados Unidos, y hoy mucha inversión se está yendo al sureste de México, lo cual es muy importante, pero sí acompañado de los servicios de energía que se requieren. Es decir, estamos buscando desde el gobierno al que yo pertenezco, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno de México, estamos buscando un desarrollo equilibrado para nuestro país y una construcción económica y social de bienestar para toda la población. Es decir, que no excluya, que no genere pobreza y que no genere desigualdad. Y la participación del sector eléctrico es fundamental, porque como aquí ya se mencionó, no solamente estamos en una situación de mercado, porque igualmente hay quienes dicen pues que se abran las puertas del mercado así nomás, y pues aquí yo lo que veo son empresarios mexicanos, básicamente. Empresarios mexicanos abrieron las puertas, van a llegar las grandes corporaciones extranjeras y ¿qué van a hacer? Se van a comer. Y no se trata de eso, se trata de avanzar conjuntamente, primero con las empresas mexicanas que están en el mercado eléctrico, y a partir de ahí, junto con la CFE, junto con Pemex, avanzar en esta transición energética que es crucial para nuestro país. No es simple, no es maniquea, no es buena o mala, no es unos u otros, es un trabajo de comunicación, y así lo tenemos claro, y así me lo ha hecho saber la doctora Claudia Sheinbaum, en el sentido de trabajar conjuntamente con los empresarios, pero especialmente con los empresarios mexicanos, y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Secretario, muchas gracias. Rescato varios temas, sobre todo el que tiene que existir este diálogo donde estén todas las posturas en la mesa, y así es como se construye el futuro de México, ¿no? También nosotros no hay que nada más estar esperando que el gobierno lo tiene que hacer la CFE, que lo tiene que hacer la CRE. Es también algo que hacemos nosotros como
empresas, ¿no? Cómo logramos, les doy un ejemplo, las pérdidas no técnicas que seguimos teniendo en nuestro país, que les deberíamos de llamar por su nombre, que es robo de energía, y que principalmente y desafortunadamente se dan en algunas de las empresas, no son uno de los temas, el cumplimiento del código de red. También hay cosas que nosotros como empresarios que tenemos que empezar a visualizar y a trazar ese camino en conjunto, y celebro la apertura al diálogo y a la colaboración, creo que es fundamental para que logremos sacar adelante el gran reto que tenemos enfrente energético en nuestro país. Bruno, y con eso paso a los retos. ¿Qué retos tenemos en la insuficiencia eléctrica y cómo podemos? ¿Qué retos tenemos en la insuficiencia eléctrica y cómo podemos solucionarlos? Bueno, esta es una pregunta que yo creo que todo el mundo nos hemos hecho, ¿no? Hoy creo que, hoy vivimos un México moment, ¿no? Hace rato, y lo hemos escuchado en este foro y a todos, el nearshoring es algo que nos da como país un potencial gigantesco para crecer en todos los ámbitos, ¿no? Y algo importante, hemos tenido la suerte de trabajar cerca de los industriales, de los parqueros industriales, que son los que son la primera fila en captar esta inversión directa extranjera que está llegando para migrar todas las plantas productivas de Asia o de otros lugares a México, para estar más cerca del mercado más grande del mundo, ¿no? Que es Estados Unidos. Y bueno, hay varios retos ahí, pero uno de los retos más importantes que nos han platicado es la parte energética, ¿no? Y no nada más es la disponibilidad de KVAs, sino que cada vez es más común que estas inversiones vengan comprometidas con un factor renovable, un factor sustentable. Entonces, no nada más es qué hacemos para llevar la energía, sino qué hacemos para llevar energía renovable que tenga un menor impacto ambiental, ¿no? Entonces, desde ese punto, nosotros vemos como Red Energy Group tres diferentes visiones, ¿no? La de largo plazo es una realidad que a estos industriales todos los días les tocan la puerta, y en algunos lugares más que otros, y les dicen, oye, necesito tantos miles de KVAs para mi producción. Pues tengo el terreno, tengo las naves, cumplo con todo, pero no hay energía, ¿no? Entonces están dejando pasar esas oportunidades que puede ser un riesgo importante que perdamos esas inversiones como México y se vayan a otro país, ¿no? Si no hacemos algo al respecto. Entonces, en un largo plazo es sabido que hay un problema grande de transmisión y de distribución en el país, ¿no? Donde seguramente con vehículos público-privados podremos llegar a tenerlo, y estoy seguro que lo vamos a hacer de alguna manera, porque hay un costo de oportunidad muy importante si no lo hacemos, ¿no? ¿Qué pasa, no? A pesar de que tengamos ya la inversión lista, pues, el despliegue de una línea de transmisión como la que necesitamos va a tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso es algo a largo plazo que se tiene que hacer. Entonces, mientras tenemos que empezar a buscar soluciones en un mediano y corto plazo, que platicando de un mediano plazo, algo que también hemos visto con grandes consumidores es, hoy hay instrumentos, hoy hay estructuras como los abastos aislados, que no sé si los hayan escuchado, pero ya hoy en día se están liberando este tipo de permisos, donde si bien no aplica para todos, no aplica para todas las regiones, lo que recomendamos es vete formando en estos abastos aislados, que de forma relativamente sencilla tú puedes empezar a generar de forma renovable hasta 10,000 kilowatts, ¿no? Sí, ya estamos rompiendo una barrera de los 500 kilowatts, que es lo que te permite de forma sencilla instalar, por ejemplo, un proyecto solar, y nos estamos yendo a 20 veces esa capacidad. Entonces, ese es un tema a mediano plazo que creemos que puede ser una solución que entra desde cada uno de los perfiles de usuario. Y un corto plazo es justamente eso, ¿no? Hacer un análisis, una introspección de cuáles son mis necesidades energéticas, cuál es el crecimiento que yo voy a tener también en cuestión de consumo energético, y qué opciones disponibles hay hoy en la regulación que evidentemente hay, ¿no? Entonces, más o menos por ahí era mi respuesta de las soluciones que tenemos nosotros que pueden ayudar en estas oportunidades. Muy bien, Bruno, muchas gracias. Rescato, sí, sobre todo todos sabemos los retos que tenemos en frente en transmisión y distribución, sin duda el aumentar la capacidad,
generación de centrales eléctricas de generación distribuida a 1 megawatt, pues podría ser que haya más energía tomadora de precio en el mercado, lo que estabiliza los precios. O, por ejemplo, mencionas el acuerdo de abasto aislado, ¿no? que limita la inyección de energía y eso pues hace que sean ineficientes las tecnologías, y es un tema que también, por ejemplo, afectaría a Pemex, ¿no? Pemex, que tiene la capacidad de estar inyectando energía y aprovechar al 100% sus recursos, pues podría también estar poniendo energía tomadora de precio en el mercado, y me parece que le das muy bien al clavo, Bruno. Octavio, si nos puedes apoyar, ¿cuáles son las metas, objetivos y tecnologías en sus estrategias ambientales y de ESG? Sí, claro, desde el punto de vista de la industria creo que voy a hablar de un tema que puede ser común a muchas empresas, que quizá no hayan oído, es, digamos, Bayer se ha alineado a la agenda de 2015 establecida para 2030, con los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, y entonces estableció por lo pronto 2 metas específicas en materia energética, que están ligadas a la energía, que es el ser carbono neutros para 2030 y después el net cero para 2050. Quería hablar un poco de estos dos porque me parece que para el carbono neutro, que es el movimiento de las emisiones propias, que hablamos de las de Scope 1, Scope 2, se tiene un cierto camino, se tiene una ruta de cómo lograrlo, es decir, se permite la compensación en esta primera parte de la estrategia. Entonces, por ejemplo, Bayer lo que está buscando es la disminución de sus emisiones de Scope 1 y 2 en un 40% y el resto compensarlas con proyectos que cumplan con los estándares de calidad internacionales, y estamos hablando de una buena cantidad de toneladas de carbono. En ese sentido, por ejemplo, aquí en México tenemos ya un PPA firmado para que todas las plantas productivas ya reciban energía renovable. Es un contrato a largo plazo, obviamente, y entonces lo que decía, me parece que se tiene buen camino para esa meta. Lo que quiero contar también es lo que sigue después del 2030, el net cero para el 2050, que tiene otras implicaciones de otra naturaleza, en donde ya el objetivo que tiene Bayer al menos es el abatimiento no solo de sus emisiones, las de Scope 1 y 2, sino de todo el supply chain, ¿no? de toda la cadena de suministro, en donde ya la compensación ya no es permitida en esta estrategia, sino más bien se busca la reducción del 90 y tantos % de las emisiones propias, y también se busca la eliminación de las emisiones de la cadena. Entonces, me parece que esta discusión sigue todavía de cómo lograr la completa descarbonización, porque, insisto, no están las respuestas si quitamos la compensación, ¿no? Que es una estrategia que pues, es común en muchas empresas, pero si queremos realmente lograr el net cero, la empresa que sea, insisto, es una meta muy común, que suena muy lejana. Me parece que quedan todavía muchas discusiones, hay mucho espacio para la innovación, para alternativas, para asociaciones con el gobierno, para acuerdos, y bueno, eso es lo que diría, ¿no? Que no están todas las respuestas dadas en esa materia todavía. Muy bien, Octavio, sin duda tienen muy claro sus metas de reducción de emisiones de carbono, y sobre todo ahorita que acaba de iniciar el año pasado en octubre en Europa el Carbon Border Adjustment Mechanism, que es un tema que le va a poner un arancel de carbono a todas las importaciones que vayan hacia Europa por este tema de la contabilidad de carbono a nivel mundial, y lo que quieren es que si ellos están reduciendo emisiones, pues también los países importadores hacia la Unión Europea también estén reduciendo esas emisiones, y creo que es fundamental que las empresas empiecen a ver ese tema de descarbonización. Me gustaría pasar a preguntas y respuestas por parte de nuestro auditorio. Si por ahí alguien tiene alguna pregunta o respuesta, por allá. Adelante, por favor. Buenos días. Julián Márquez de Estados Unidos. La pregunta es, dado que hay estados en los cuales ya se tienen impuestos a los ciudadanos, en este caso de Querétaro, la Ciudad de México tiene pensado hacer algo igual, sobre el secretario, para la parte de Bayer, la compensación de emisiones para la 2030. ¿Han pensado en realizar algún tipo de proyectos que tengan hidrógeno en su desarrollo? Bueno, en la Ciudad de México estaba perdiendo su vocación industrial por cuestiones medioambientales. Nosotros decidimos recuperar la vocación industrial de la Ciudad de México en la zona industrial de Vallejo. No se pueden instalar